¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo un video sencillo pero muy bonito, con muchos detalles y mucho aprendizaje que a todos nosotros nos gusta sobre lo que es diseño. Y es que el diseño siempre está presente cuando trabajamos nuestros árboles, cuando queremos llevarlos a un siguiente nivel o cuando queremos simplemente empezar a crear estructura, empezar a crear movimiento o una forma que nos llama la atención. Y ese es el caso de este pequeño arbolito, un arbolito sencillo, un arbolito humilde, que si recordarán, fue producto de un trabajo que hice anteriormente con un Ficus Green Emerald, que es una semicascada grande, que yo le quité la rama trasera a ese árbol y lo pasé a una maceta más altita, y es justamente esta la rama que yo corté, y como pueden ver, pegó súper bien, tenía una raíz larga, no sé si recordarán. Y si no, por ahí les pongo luego el enlace para que vean el video y puedan recordar de dónde salió esta rama. ¿Qué queremos hacer hoy? Como ustedes pueden ver, yo la planté. Era una rama que originalmente estaba, voy a tratar de que no se me caiga el sustrato, estaba así, horizontal, pero yo la planté hacia abajo porque me gustó la caída. Y obviamente tenemos acá una semicascada. Punto número 1, recordemos un poco cómo diferenciamos una semicascada de una cascada. La diferencia está en la base de la maceta. Si el material que usted está haciendo pasa por debajo del nivel de la maceta, estamos hablando de una cascada. Pero si esa no llega a sobrepasar este límite, estamos hablando de una semicascada. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, diseños de cascadas, de semicascadas, hay montones. Especies para trabajar semicascadas y cascadas también. Va a depender, obviamente, del movimiento inicial, de la primer curva que tenga el árbol para poder trabajar o definir que voy a utilizar ese estilo en particular. Por ejemplo, en este caso, este arbolito, por la forma en como yo lo planté, usted puede ver que toda la línea del tronco va hacia abajo. Si yo lo hubiera plantado de forma vertical y la salida del tronco es muy recta, va a costar un poco más empezar a trabajar con este tipo de estilos porque la salida tan recta va a tener que hacer una curva muy pronunciada y ya no se ve tan natural. Siempre que trabajemos este tipo de estilos, este tipo de trabajos en diseño con semicascadas o cascadas, asegúrese que la primera salida del tronco sea lo más doblada, la mejor curva cerrada posible para que el árbol siempre tenga un movimiento que se vea creíble. Voy a salirme un poco de lo natural, que se vea creíble, que es un árbol que por alguna razón se inclinó, la gravedad le ganó y le puede funcionar este tipo de trabajos. Ahora, ¿podemos o debemos partir únicamente de árboles que ya están así? No. Veamos este ejemplo. Simplemente por mencionar un ejemplo y una especie en particular, aprovechando que tenía estos pinos abajo del techo estaba limpiándolos. Este es un tipo de pino que me regaló un seguidor del canal, a quien agradezco montones y aprovecho para que los vea lo grandes que están. Este es un árbol que podría ser un ficus, podría ser un junípero, un pino X. ¿Qué es la diferencia que me permite a mí tomar una decisión si quiero hacer una cascada, una semicascada o cualquier otro estilo? La flexibilidad y lo joven que está el árbol. Si usted puede ver, es un tronco bastante delgadito, por ende es muy flexible y me permitiría a mí doblar. Entonces, el punto que les estoy diciendo no quiere decir que yo voy a empezar a hacer una cascada a partir de esto con todo un tracto tan recto. Quiere decir que la curva, aprovechando la flexibilidad de un tronco tan joven, yo debería empezarla lo más cerca de la base del tronco posible. Ojalá en lo primerito que aparece yo debería ya tener la posibilidad de doblar esto y poderlo tirar hacia abajo y empezar a generar movimiento completamente hacia abajo, un poco más extendido, con mejores curvas, etcétera, etcétera. Este tipo de material, por lo joven y por lo flexible, es lo que me permite a mí empezar a desarrollar, empezar a diseñar y empezar a entrenar de un tronco más recto a un tronco más curvo con una proyección hacia lo que es cascada o semicascada. De hecho, vamos a ver más adelante con uno de estos ejemplares. Vamos a tratar de empezar a entrenarlo y doblarlo y tirarlo hacia abajo para que ustedes vean cómo es el proceso.
volvamos al arbolito del primer ejemplo. Una vez que entendemos cómo trabajar la línea de tronco desde un inicio o con qué trabajar con lo que ya tenemos, podemos pasar a lo que es el movimiento. Ya sabemos que la línea de tronco, cómo debe salir, cómo debe ser su nacimiento, hacia dónde debe proyectarse. Se recomendaría o se esperaría que el inicio sea lateral, porque tenemos que mostrar línea de tronco. Nada hago yo poniendo el árbol completamente de frente, porque todo el follaje va a salir hacia acá y nunca voy a mostrar línea de tronco, nunca voy a mostrar movimiento, nunca voy a mostrar una rama que define mi movimiento. Son principios básicos en diseño. Entonces, se esperaría que el árbol se vea lateral, de un lado o del otro, no importa. Ya eso queda a gusto o a entendimiento de la persona que está trabajando el árbol en ese momento. Yo he escogido este frente porque todas las ramas las tengo acá. Recuerden que esta era una rama lateral y por ende estaban naciendo así. Cuando yo lo puse hacia acá, todas las ramas quedaron viendo hacia un lado. ¿Se podría usar este otro? Sí, perfecto, no habría ningún problema. Sin embargo, yo tendría que hacer una curva medio extraña para retroceder todas las ramas y ponerlas al lado contrario. Y le restaría, digamos, un poco de naturalidad a la composición que voy a realizar. Siempre es importante poder transmitir una idea natural, una idea creíble, y sobre eso también dicta el movimiento. Es un error muy común cuando hacemos cascadas. Al inicio hacemos la típica S, un lado para el otro, izquierda, derecha. No se espera ver algo así porque la naturaleza no sigue un patrón. Lo mismo el típico sacacorchos en espiral, y vámonos para allá. Tampoco se espera eso. No es que hacer un zigzag o hacer una espiral es malo o es pecado, no es eso. Simple y sencillamente que no se espera, en la naturaleza no se ve, o sería muy extraño ver eso en la naturaleza. Por ende, tenemos que tener siempre presente, porque la naturaleza humana tiende a seguir patrones. Entonces, es importante salirnos un poco de ese esquema, tenerlo siempre presente a la hora de dar movimiento a un árbol, para evitar cometer esos errores tan comunes. Y si lo cometió, no pasa nada, lo soluciona y ya está. ¿Qué se esperaría? Que la rama nazca, va para un lado, tal vez sube, vuelve a bajar, izquierda, vuelve a bajar, izquierda otra vez, tal vez derecha, totalmente errático, ángulos diferentes, longitudes distintas, pero siempre siguiendo un patrón, respetando lo que la línea del tronco me está dando a mí la capacidad para poderlo realizar y reproducir en lo que es todo lo que es la ramificación. Ok, bueno, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a diseñar este arbolito sencillo, como les digo, pero que de verdad se le puede sacar provecho. Yo podría, que esa es otra cosa, a la hora de diseñar cascadas o semicascadas, infinidad de estilos, infinidad de formas, infinidad de opciones. Yo podría hacer una cascada solamente con esto y mostrar más línea de tronco. Podría dividir esta nube de follaje con esta otra nube de follaje y hacer dos completamente aparte. Podría ser. Podría simplemente dar un poquito de follaje acá, mostrar un poco más de salida de tronco y todo el resto acá. También se puede. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar o qué lo va a hacer tomar la decisión? Su imaginación. Y por qué no, hasta su destreza y la práctica a la hora de trabajar este tipo y cualquier otro tipo de diseños. Importante, recuerde que necesita una rama principal, que es la que va a definir el movimiento, necesita un ápice, necesita profundidad, necesita tridimensionalidad. No importa que sea una cascada, siempre tiene que respetar esa cantidad de diferencias, características o situaciones en las que tenemos o que esperaríamos ver en un diseño cualquiera. Ok, yo voy a optar por trabajar esta parte acá y esta parte acá arriba. No obviamente acá, pero sí más acá. Que de hecho yo podría hacer un ápice acá, no se vería para nada mal, y hacer el resto de la cascada aquí, totalmente dividida para que haya un espacio acá y muestre hacia dónde va el árbol. Vea que todo eso es posible. O podría unirlo todo acá y hacer que este árbol gire completamente hacia allá y se devuelva un poquito si fuera el caso y todo el follaje se una. ¿De qué va a depender? No sé, solo el tiempo lo dirá y de lo que a mí se me vaya ocurriendo conforme yo vaya moviendo estas ramas y yo pueda irlo acomodando. Acá está muy sencillo y yo voy a empezar a dar movimiento
no muy, ¿cómo decirlo? No muy exagerado, porque la línea de tronco no me permite un movimiento tan exagerado, vamos a decirlo así. Sí tengo movimiento, ¿verdad? Dentro de la línea de tronco sí tengo movimiento, pero no es un movimiento tan pronunciado como para que me permita a mí hacer una cantidad de cambios de dirección importantes en los cuales se muestre un árbol sumamente retorcido. Pero sí podemos darle un poquito de movimiento ahí bonito. Así es que vamos a empezar con ello para que se empiece a ver guapo este árbol. Y ahorita vemos la parte del refinado, el corte de las ramitas, etcétera, etcétera. Recuerde que en esto, importante que cada rama encuentre su espacio. Eso es súper importante. Cada ramita debe encontrar su espacio en el plano que estamos diseñando. Y vea qué sencillo. Vea que con poquito ya el árbol empieza a tomar forma. Ya tengo esta parte acá. Importante luego cortar algunas hojillas que están de más por ahí para ir acomodando y que la nube de follaje pues se vea mejor. Tengo esta por aquí que puedo bajar un poquito más y vea cómo voy haciendo el triangulito. Ya queda una por aquí que esto, si no tiene una tijera a mano, hasta con la uña se puede cortar, no pasa nada. El peso yo puedo dárselo aquí, una mayor caída acá, si quisiera, o bien puedo levantar esta un poco y darle un poco más de caída a esto que está aquí, para que interactúe un poco, inclusive hasta con la maceta, si fuera el caso. Entonces podemos subir unas y bajar otras y hacer esa insinuación ahí, de movimiento, para saber que el árbol viene para acá y viene para este lado. Entonces yo aumento esa sensación de movimiento levantando simplemente esto un poco. Usted ve que ya tiene un poquito más de caída. Puedo inclusive acercar esto un poco más y aumentar más esta hojilla, la que está estorbando. Jonathan, ¿por qué está cortando las hojas con los dedos? Se me olvidó la tijera. Entonces, no importa, ahorita la traigo. Ahí. ¿Ven? Ya. Ahora, ¿qué está sucediendo? Se ve muy grueso, muy grueso. La cantidad de follaje se ve muy gruesa para el tronco tan delgadito. Obviamente esto reduce bastante y vamos a irlo acomodando. Me queda otra ramita por acá, que esta yo voy a aprovechar para tirarla un poquito más para atrás para empezar a tener profundidad. Y la vamos a ir acomodando ahí. Sin problema. Esto reduce súper bien, como dije, y no solamente eso, sino que también soporta mucho los cortes drásticos, cortes fuertes, soporta y brota de adentro sin ningún problema. Muy bien. Vamos a pequeño ajuste acá. Voy a acomodar esta aquí. Mucho mejor. Y eso me va a permitir cerrarla un poco más. Ok. Listo. Ya se ve un poquito mejor. Ok. Ahí. Vamos a trabajar con esta parte de acá. Para la parte del ápice voy a tratar de darle un poco más de peso a este lado para nivelar el árbol visualmente. Como les digo, no pasa nada. O sea, yo podría tirar todo el árbol hacia acá. Es una cascada y lo soporta. De hecho, le da un poco más de impresión, un poco más la caída del árbol, muy fuerte, qué sé yo. Pero quiero nivelarle un poco el peso tan grande del follaje que tengo acá y quiero poder tirarme un poquito más para acá. Así es que voy a ver si es posible. Voy a ver si es posible.
poder tirar un poco. Puede hacer que no. Puede hacer que no lo logre. Puede hacer que sí. Esto es prueba y error, queridos amigos. En algún momento hay que, como decimos acá en Costa Rica, hay que echarse al agua y ver cómo lo solucionamos. La única forma es intentarlo. ¿Ven? Ya le puse un poquito de follaje acá. Ahí. Tal vez un poco más cerca. Tal vez por ahí. A ver. Sí. Tal vez por ahí. Ahora sí se ve mejor. ¿Ok? Y necesito crear la cúpula ahí. Que, uff. Yo creo que yo mismo me compliqué las cosas. Vamos a ver. A ver cómo nos va. Aprovechando un poquito el movimiento del árbol. Eso sí, va a quedar un movimiento súper bonito. Y nos va a permitir apreciar mucho. Ya traje la tijera. El movimiento. Por ahí. Y por ahí. Cuando esto engruese y este movimiento ya quede ahí, uf, va a ser bello. Va a ser hermoso. Ahí. Entonces vean el escalonado. Ahí se ve. Y me falta terminar con esta otra ramita que tengo acá. Ahí. Muy bien. Y aquí veremos cómo hacemos. Y voy a tratar de tirar esto para allá. Este ficus es sumamente, pero sumamente flexible. Sobre todo un árbol tan joven. Me falta un par de alambritos aquí que no se los puse, pero ya lo vamos a solucionar. Y voy a traerme primero esto para atrás para que pueda tener la oportunidad de acomodarlo donde lo necesito. Y con eso poder cerrar el ápice como yo quiero. Un cortecito más aquí. Y creo que no va a hacer falta el alambre, creo. Y creo que por ahí estamos. Ahí. Esta ramita, sigo creyendo que la puedo bajar un poquito más y esconderla por ahí, porque si la levanto mucho, aunque la podría ocultar un poco más ahí. Yo creo que esta rama está sobrando, así es que la voy a cortar. Chao rama. Y voy a... sí, claro. Ahí. Mucho, pero mucho mejor. Y esta hojita ahí. Y ahí. Ah, qué bello.
Resultó más chulo de lo que yo quería. Muy corrongo. Y ahora unos detallitos, nada más. Creo que sí le va a hacer falta el alambrito este. Voy a ponérselo y ya les muestro el resultado final. Ok, ya ahora sí estoy terminando el trabajo de hoy. Y usted puede ver ahí cómo queda la cascada. Semi cascada. Vea que se ve el nacimiento del tronco donde sube. Hay un pequeño ápice acá. Y el movimiento me lleva el ojo en un mismo sentido. No lleva el ojo bailando de un lado a otro, sino que tengo un mismo sentido. Esa es una forma. Obviamente no hay mucho que hacer o mucho cambios de dirección que realizar porque el árbol es pequeñito. Serán, no sé, es una cuarta de largo más o menos. Si hubiera más longitud de ramas, yo podría en esta curva aquí poder tirar algo por detrás y sacar otra punta más para acá. Entonces aportaría todavía más sensación al árbol. No importa, no es que tiene que ser todo así, no es que tiene que ser todo para un lado. Va a depender de lo que el material tenga. Va a depender de lo que el árbol permita y va a depender también un poquito del gusto y de la imaginación de la persona. Pero vea con un material tan sencillo cómo podemos ir logrando cositas interesantes con el que vamos a ir construyendo material para un futuro. No se preocupe ahorita por el tamaño de la hoja porque esto reduce bastante, reduce muy bien el tamaño de la hoja y obviamente no es una prioridad ahorita. Obviamente hay que construir primero la estructura, la ramificación y luego empezamos a reducir la hoja. Ya esto es con un material así. Veamos cómo empezamos a generar línea de tronco a partir de un material flexible. Este es otro de los pinos que les mostré anteriormente al inicio del video y este ya lo tengo alambrado. Este es otro pinito, es de semilla. De nuevo, no me pidan que recuerde qué tipo de pino es porque no me acuerdo, pero sé que es un pino. Ok, entonces ya yo lo tengo alambrado. Como pueden ver, es un tronco recto y voy simplemente a cortar algunas ramas bajas porque yo quiero generar un movimiento muy dramático, vamos a decirlo así, muy brusco tal vez, en el árbol. O sea, quiero una línea de tronco muy vistosa, muy llamativa. Entonces necesito liberar un poquito la línea de tronco. Creo que me voy a quedar ahí. Creo que me voy a quedar con eso. Y ya liberé una parte del tronco. ¿Qué quiero hacer? Simplemente quiero hacer un par de curvas, nada más. Pero como digo, naciendo obviamente desde el punto más bajo que yo pueda. El árbol está con un calibre de alambre suficiente para poderlo mover y como está tan joven, me va a permitir hacerle movimiento, ¿verdad? Esto a la gente le gusta mucho en mis talleres porque siempre me ponen a doblar troncos y prácticamente nunca lo hago con los míos, siempre lo hago con de clientes, pero hoy lo voy a hacer con uno de los míos. Así es que lo primero que voy a hacer es la primera curva, la más cerrada. Siempre que vaya a hacer curvas, asegúrese que el movimiento que va a hacer tenga el respaldo de una vuelta de alambre que vaya a soportar la torsión que voy a hacer y tuerza o doble hacia el punto donde puse el alambre, o sea, en el mismo sentido en que lo puso, para que el alambre siga socando y no lo haga al revés, porque el alambre se va a abrir, va a perder tensión, no va a hacer su función y el árbol se le puede quebrar. ¿Ok? Entonces, vamos, yo lo que hago es sujeto con el dedo índice la parte interior de la curva, con el dedo pulgar el alambre y con la otra mano, con la mano hábil, por decirlo así, voy a doblar sin miedo. Yo sé que a ustedes les gusta ver esto y siempre están esperando que el árbol se me quiebre, pero no. Ahí pueden ver. Primera curva. ¿Qué quiero hacer? Pronunciarla más todavía. Entonces sigo dándole vuelta. Esto es bastante flexible. Y voy avanzando un poquito con el árbol. Entonces ya tengo una curva muy pronunciada con la que voy a empezar a trabajar. Usted la puede ver ahí. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer ahora?
Puedo tirarlo para abajo, puedo tirarlo para arriba, puedo seguir enrollándolo. Yo lo que quiero es, en este punto, seguir cerrando esta curva. Siempre que lo haga, revise que el árbol no esté reventándose, no se esté agrietando, no se esté abriendo. Aquí hay otra rama que está estorbando, entonces la quitamos. Este puede ver la curva cómo va. Ahora quiero tirar esto para abajo totalmente y ahí vamos a dejar el árbol hoy. Entonces busco otro sector. Siempre se abren un poco las que hicimos. Y ahí estamos. Y con esto yo voy a empezar a formar la cascadita que quiero hacer con este árbol. Y aquí se pone un poco complicado porque se me acabó el alambre. Pero ahí tengo la idea es que esto engruese en algún momento. Quito las ramas que quedaron al interior de las curvas. Y usted puede ver ahí el colocho que se hizo. ¿Ok? Eso me va a permitir que el árbol siga creciendo, que el árbol siga engrosando. Y con estas ramas que quedaron acá, yo voy a empezar a trabajar más adelante, en un futuro, lo que yo quiero hacer con el árbol. Y eso me va a permitir, se ve bonito, irlo torciendo, irlo manejando de una forma diferente. El otro lo voy a trabajar más rectito, pero este sí lo quería diferente. Ahí. Opciones. Hacia abajo, inclinado hacia acá y con un movimiento diferente. Opciones hay, pero muchas. Ramas suficientes con las que yo puedo ir generando un diseño, pero le voy a dejar esto de sacrificio para que esto luego siga trabajando, siga desarrollándose, siga creciendo. Le voy dando movimiento exactamente igual a como hice con la línea de tronco y puedo ir generando material bastante bonito con el cual yo voy a poder ir haciendo prácticas, torsiones y diseños interesantes, bonitos, que me permitan ir desarrollando mi arbolito en un futuro no muy lejano. Sencillo, un material recto con el cual yo puedo dar movimiento. Y ahí lo tenemos, material para el futuro con el que podemos ir desarrollando, mejorando líneas y entendiendo el tema del movimiento, la congruencia, la naturalidad, en estilos que la verdad llaman mucho la atención. Las cascadas y las semiscascadas siempre están en boca de todos cuando hablamos de bonsái. Llaman mucho la atención, pero qué importante entenderlas, comprender cómo se desarrollan y poder ir creando ya sea material para el futuro o saber qué trabajar o qué hacer con algo que ya tiene cierta predisposición hacia ese estilo. Estoy seguro que usted lo pone en práctica. Estos simples pasos sencillos va a mejorar cada vez más sus diseños, va a estar cada vez más contento con los resultados que va obteniendo a futuro. Estoy completamente seguro que el éxito está a la vuelta de la esquina. Así es que practique, busque su material, ya sea que lo construya o ya sea que lo tenga y empiece a sacarle el provecho. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.